Ya el curso de aritmética era temporal, solo por la clase anterior. A partir de ahora sí, ya de manera permanente, el curso de geometría, ¿ya? Vamos a trabajar el curso de geometría. Las pautas son las siguientes, ¿ya? Está grabándose para que sus compañeros también lo puedan ver y puedan tener en cuenta eso, ¿ya? Para hacer bien las clases, ¿ya? En este verano. Ingresan, registran su asistencia en el chat. Hasta las 11:40 lo registro como asistencia. Pasadas las 11:40 lo registro como tardanza, ¿ya? Y eso va a estar ahí en el chat, ¿no? Ustedes saben que envían su mensaje y ahí está la hora en la cual han enviado, ¿ya? Entonces, así va a ser siempre, ¿ya? Para llevar un buen control. ¿Ya? Hasta las 11:40 lo registro como asistencia normal, pasada esa hora como tardanza. Bien, los primeros minutos que vamos a hacer, vamos a trabajar la parte teórica, ¿ya? La parte, lo que vamos a necesitar, ¿no? Como teoría para ver todos los ejercicios correspondientes al tema. Terminando la parte teórica, pasamos a la parte práctica, ¿no? La resolución de los ejercicios junto con ustedes, y ahí es muy importante, también en la parte teórica, la participación de ustedes, ¿ya? Porque ustedes saben muy bien que los profesores tenemos un registro, ¿no? Y en el registro hay una sección que se llama actitud frente al área. Es, esa nota se coloca de acuerdo a cómo yo veo que tú estás llevando las clases, ¿no? Con la actitud que estás llevando las clases. Si preguntas, si resuelves, practicas, haces tus tareas, tus prácticas, ¿no? ¿Ya? Entonces todo eso se va calificando y se coloca la nota de actitud. Ahora, de mi parte, yo soy un profesor que, si yo veo que tú participas, preguntas, ¿no? Por ahí en la práctica sacas 10, ¿no? Entonces yo me acuerdo, de repente, su compañera Grisel, o su compañera Valerie, o su compañera Oscategui, o Matías, son los que más participan. Entonces le faltó 2 puntos para aprobar, ya, yo le doy esos 2 puntos, sin avisar, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque veo que participan, preguntan, resuelven. Entonces, de esa manera, yo trato de incentivar su participación, ¿ya? Después, terminando la parte teórica, la parte práctica, pasamos a lo que es la práctica calificada, ¿ya? Que eso van a ser todas las clases 10 minutos antes de culminar la sesión, ¿no? O sea, 12:50, ¿no? 12:50, todas las clases práctica, ¿ya? Y te voy a dar un tiempo de 15 minutos, ¿ya? 10 minutos durante la clase y 5 minutos después de la clase, ¿no? Finalizando el Zoom y todo, 5 minutos para que ya veas ahí lo último, no sé, marques tu última alternativa. Me han indicado que son 5 preguntas, ¿ya? Pero en geometría no hay mucha teoría, o no todos los temas tienen mucha teoría. Así que por ahí yo voy a reajustar eso. Tomaré 4, a veces 5, otros casos 3, ¿no? Para 15 minutos, 2 preguntas para que resuelvas, ¿no? Razones ahí, y las demás de teoría, ¿ya? Entonces ahí ajustas tus tiempos, ¿ya? Entonces yo voy a medir, de acuerdo al tema, ¿no? Voy a medir, ya. Por ejemplo, en un tema sencillo, colocaré 2 ejercicios prácticos y 3 de teoría. No hay mucha teoría, entonces solo 4 preguntas. Entonces ya ustedes van a ir viendo, ¿no? De acuerdo a la práctica, cómo se va a ir estructurando, ¿ya? En cuanto a la tarea, no es disposición mía, me han indicado que la tarea son 24 horas como máximo de plazo, ¿ya? Así que yo voy a habilitar su tarea y lo voy a estar cerrando al mediodía, ¿no? Del día sábado, ¿ya? Todas las semanas va a ser así, ¿ya? Entonces dejo la tarea y lo presentan como máximo hasta el día sábado a mediodía. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? También ahí hago lo siguiente. Yo hago ejercicios durante la clase y quedan problemas similares, ¿no? ¿Para qué? Para que tú solamente hagas la comparación, ¿no? De lo que ya hemos hecho, cambiarán unos cuantos números y así haces tu tarea más fácil, ¿ya? Entonces, por el momento vamos a trabajar así. Voy a ver cómo nos va. Yo espero que puedan cumplir con sus tareas. Por eso es que
trato de dar esa flexibilidad de que tú escojas los ejercicios, ¿no? Entonces, tienes que estar atento, ¿ya? Y marcar ahí, ¿no? ¿Qué ejercicios no llevo a resolver para que esos tú los puedas presentar como tarea? Solamente 4 ejercicios. Si por ahí hay 6 ejercicios que no he resuelto, entonces de esos 6 escoges 4, ¿ya? Queda a tu criterio, ¿no? O sea, los que te parezcan más fácil, los escoges y los resuelves. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, así tienes más opciones de presentar tu tarea, ¿ya? Y eso prácticamente sería todo, ¿ya? Eso sería toda la dinámica de las clases. Así vamos a trabajar todos los viernes a estas horas, ¿ya? Y te voy a pedir un poco de tu comprensión solo por el día de hoy en cuanto a la práctica, ¿ya? Como recién han habilitado la plataforma, ya hice toda la estructura de las 6 semanas, ¿ya? Y me ha faltado un poquito de tiempo para colocar el contenido en la práctica de hoy. Así que si has entrado a tu plataforma, verás ahí que dice práctica número 1, si no me equivoco, dice hoy 3:30 de la tarde, tiempo 15 minutos. Ya, solo por hoy te voy a pedir que ingreses a las 3:30 y hagas tu práctica, ¿ya? Y el tiempo estimado es de 15 minutos. Ya a partir de las próximas clases, como te expliqué, ¿no? La práctica inicia 10 minutos antes de terminar, ¿no? 11:50, ¿ya? Bien, eso sería todo de mi parte. Los que acaban de ingresar o ingresaron tarde, ya vuelvo a recalcar sobre la asistencia, ya voy a registrar como asistencia normal hasta las 11:40. Justo falta un minuto. Pasada esa hora, lo registro como tardanza, ¿ya? Eso para llevar el control de las clases. Me imagino que ya la instructora revisará los registros, ¿no? A fin de mes o solicite y ya ella verá, ¿no? Cómo proceder, ¿ya? Después, en cuanto a las cámaras, también me han indicado que es obligatorio que hagan el encendido de sus cámaras. También por momentos durante la clase, sin avisarte, voy a ir apuntando los que apaguen sus cámaras o no lo tengan encendido. Y siempre trato de explicar por qué. El tema de las cámaras es para poder controlar y monitorear su avance, ¿ya? Porque algunos pueden conectarse y dejar el Zoom prendido y de repente irse a ver Pokémon, Bob Esponja, no sé, otros dibujos, series, ¿no? La Casa de Papel, también veo ahí que han puesto su foto de perfil, ¿ya? Ustedes saben que hay tiempo para todo, ¿no? En estos momentos es tiempo de estudiar, tiempo de practicar. De mi parte, como les digo, yo voy a tratar de apoyarlos lo máximo posible. Ahí ya les expliqué la dinámica de la tarea, de la práctica, ¿ya? Entonces, para hacérsela fácil, ¿ya? Entonces, ya el que de repente se descuida ya también es por responsabilidad propia, ¿no? Yo de mi parte voy a tratar siempre de apoyarlos. Y ya como me está pasando con las otras aulas, ya estoy memorizando algunos nombres, ¿no? Voy viendo algunas caras, memorizando algunos rostros de los que más participan, los que más están activos, como les digo, para tenerlo en cuenta, ¿ya? Hasta el final del verano, ¿ya? Bien, chicos, entonces vamos a iniciar la parte teórica. Mientras voy compartiendo la pantalla, si a alguien le quedó alguna duda, me avisa, por favor. Profesor, disculpe, el día de la práctica solamente por el día de hoy va a ser a las 3:50 de la tarde. 3:30. A 3:30. Ya. Solo por el día de hoy, ¿ya? Solo por hoy nada más. Lo que pasa es que como no me ha alcanzado el tiempo para programarlo, ayer recién tuve que hacer la estructura de la plataforma, ¿ya? Profesor, disculpe, buenas. ¿Usted ya colgó el cuestionario en la plataforma? Todavía, por eso les estoy pidiendo para las 3:30, ¿no? Por eso, básicamente, porque me falta el contenido nomás. Listo. Zúñiga, tu cámara. Estrada, Christopher, Mateo, Burga y Astrid Angelina. Cámaras, ¿ya? Por favor. Bien, vamos a iniciar entonces la parte teórica. Podrás ver ahí en tu plataforma, si ya ingresaste, que el tema que nos corresponde para el día de hoy es congruencia de triángulos, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a definir lo que es la congruencia de triángulos
¿ya? Y este marco teórico es importante porque nos va a ayudar a resolver los ejercicios, ¿ya? Mira, en geometría ocurre lo siguiente, a diferencia de los demás cursos. No hay mucha teoría, hay un montón de fórmulas, ¿ya? Que están ahí en los libros. Yo te voy a tratar de dar las fórmulas justas y necesarias para que hagas los problemas, ¿ya? Para que puedas resolver todos tus ejercicios. Ya, no te voy a cargar de muchas fórmulas. Y ocurre también lo siguiente, que hay términos que son muy independientes de las demás materias. Por ejemplo, rectas paralelas, que me imagino que ya viste la semana pasada, ¿no? O de repente lo que es un cuadrilátero, ¿no? Entonces son palabritas que usas solamente en este curso, ¿no? No en otro lado esos términos. Congruencia, por ejemplo. El tema de hoy, congruencia, ¿no? No los ves en otras materias. No lo ves en química, no lo ves en álgebra. Entonces ocurre algo en particular, que esos términos tú los tienes que recordar, ¿ya? Entonces por ahí tomas nota. Yo te voy a tratar de dar sinónimos de esos términos para que tú puedas entender. Pero, lamentablemente en todos los libros no van a usar esos sinónimos. Entonces yo te doy esos sinónimos para que tú entiendas qué cosa es esa palabra, ¿ya? Pero de hecho que la tienes que aprender, ¿no? Incluir en tu léxico, ¿ya? Congruencia es lo mismo que igualdad, ¿ya? O sea, un sinónimo de congruencia es igualdad. Si lo apuntas ahí sería excelente. Y sucede que en geometría pues no decimos hay dos triángulos iguales, sino decimos hay dos triángulos congruentes, ¿ya? Y como ya te estoy diciendo que congruencia, ¿no? e igualdad son sinónimos, entonces ya más o menos vas entendiendo, ¿cierto? Entonces, profesor, ¿y por qué no usan la palabra igualdad? Lo que pasa es que en geometría, en la clase anterior, no sé si te explicaron, la geometría parte de definir un espacio, una recta, un punto y un plano, ¿cierto? Punto, recta y plano. Con eso determinas, ¿no? Un plano, un espacio geométrico donde vamos a trabajar todas las figuras. Por el momento, todo es en un plano en 2D, ¿no? Como estamos viendo ahorita en la pantalla, 2 dimensiones. Entonces, el hecho de que este triángulo que voy a señalar aquí, esté aquí y aquí esté prácticamente el mismo, pero en otra posición, entonces ya en la geometría no se puede decir que son iguales, ¿ya? Porque no están en la misma posición y no está graficado de la misma forma. Si te das cuenta, el de la derecha está, se podría decir, como que volteado, ¿no? ¿Ya? Y el que de repente analiza un poco más va a decir, pero son iguales. Sí, son iguales, pero para la geometría son congruentes, ¿ya? Entonces solamente es un juego de palabras. Ahora, lo que tú tienes que hacer en estos temas es encontrar cuáles son esos triángulos congruentes. Y no va a ser así de simple. O sea, no va a ser que te van a dar todos los elementos, ¿no? Para que tú obviamente digas, ah, ya, estos dos son iguales. No. Te van a quitar de repente esta letra, este lado, esta medida, este ángulo, este también, ¿no? Y con acá, con otra figura que también te van a quitar de repente algunas medidas, ¿no? Vas a tener que descubrir quiénes son congruentes, ¿no? Y para eso vamos a ver ahorita unos casos, ¿ya? Unos casos que te van a permitir demostrar o confirmar que dos triángulos son iguales, ¿ya? Ahora, ¿qué ganas con saber que dos triángulos son congruentes? Obviamente lo que ganas es que los elementos que tenga un triángulo van a ser los mismos elementos que le falte al otro. Por decir, si acá yo sé que este triángulo, ya sé que los dos son congruentes, y mira, acá a este lado se le opone beta, entonces a este triángulo que ya descubrí que es congruente, también va a ocurrir lo mismo. Al lado B se le va a oponer beta. Ahí está, ¿ves? Entonces vas a ir teniendo más información, ¿ya? Entonces se entiende, ¿no? ¿Para qué sirve la congruencia? Para que puedas complementar la información de una figura con otra, en este caso de los triángulos,
Entonces así vas a tener más información y vas a poder resolver todos los ejercicios. ¿Ya? Listo. Entonces básicamente eso es congruencia. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? A los mismos lados se le oponen los mismos ángulos. ¿Ya? Y viceversa, ¿no? Ya. Aquí están los casos, mira. Eso no, creo que está en tu libro, ¿ya? Pero igual lo estoy detallando aquí, ¿ya? Como parte de la teoría. Ahí están los casos. Esos son los 3 casos en los que te vas a apoyar para demostrar que 2 triángulos son congruentes. ¿Cuál es el primer caso? Lado, ángulo, lado. Vas a buscar 2 triángulos que tengan estos 3 elementos, así como está aquí, que estén juntos, ¿ah? Mira, juntos, ¿no? El lado de aquí, esos 2 determinan el ángulo que está en el medio, entonces están juntitos. Buscas eso en la otra figura. Y si lo encuentras, entonces dices que los 2 son congruentes. Este símbolo reemplaza la palabra congruente. ¿Ya? Entonces, si encuentras, como te digo, un triángulo con estas características y por ahí encuentras otro con estas mismas características, entonces los triángulos son congruentes. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es ángulo, lado, ángulo. Ahora son 2 ángulos, mira. Y en el medio, un lado. Ya tenemos entonces este triángulo con estas características. Busco otro triángulo con características similares. Y si lo encuentro, digo que los 2 son congruentes. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, solamente recuerda esas pautas porque cuando veamos los ejercicios, ¿ya? Vamos a profundizar un poco más, ¿ya? El siguiente y último es este de aquí, en el cual si los 3 lados son iguales, no iguales, me refiero a que si tengo los 3 lados de un triángulo y son iguales a los 3 lados de otro triángulo, a eso me refería, son iguales a los 3 lados de otro triángulo, entonces esos triángulos son congruentes. ¿Ya? Congruentes. Por ende, también van a tener los mismos ángulos. ¿En qué posiciones? No te olvides. A lados opuestos, ¿ya? Ángulos opuestos iguales. Mira, a esto me refiero. Esta es la esencia de congruencia. Si yo ya sé que estos 2 son congruentes, si a este lado B se le opone el ángulo alfa, entonces en este otro triángulo, al lado B, se le opone también el ángulo alfa, ¿ves? ¿Y el otro cómo sería? Otro ángulo, a ver. Al lado C, por ejemplo, se le opone el ángulo teta, por ejemplo. Entonces al lado C se le opone el ángulo teta también, ¿ves? Entonces para eso sirve la congruencia, ¿no? Vas obteniendo más información, ¿no? De lo que tiene uno, lo transmite al otro y viceversa, ¿ya? Entonces recuerda que con estos 3 casos vamos a afirmar que 2 triángulos son congruentes, ¿ya? No puedes decir a simple vista que 2 triángulos son congruentes. No, los tienes que demostrar con esto, ¿ya? Con esto, listo. Y por último, veríamos aquí lo que es un poco de aplicación de la congruencia, ¿ya? No es complicado, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, este tipo de figuras. Vamos a analizar este tipo de figuras, por ejemplo, un vértice en común, una recta bisectriz, y si de esa recta bisectriz salen dos rectas o 2 segmentos perpendiculares, entonces estos de aquí, estos triángulos que están aquí, el de verde y el de rosa, son congruentes. Entonces, si son congruentes, van a tener este lado de igual valor a este. Y este lado de igual valor a este.
¿Ya? Esa es una propiedad, aplicación, teorema de congruencia, ¿no? Ya está. En el otro ocurre lo siguiente, ¿no? Tengo un triángulo, ¿no? Que se ha formado al trazar, ¿no? A este segmento una mediatriz. Y de esa mediatriz estoy uniendo los puntos extremos de este segmento, ¿no? Y se forman dos triángulos que también son congruentes. El de aquí de rosa, congruente con el de aquí en verde. Entonces, estos lados son iguales. Estos lados son iguales. Inclusive los ángulos. Estos dos de acá arriba, iguales. Estos dos de aquí abajo, iguales, ¿no? Porque son congruentes. ¿Ya? Porque son congruentes. A ver, si te ayuda un poco esto. A ver, aquí quiero hacer una figurita. Ahí está. Es como que ese es el triángulo, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El de acá es congruente, ¿no? Está volteado nada más. ¿Ya? Por eso se llaman congruentes, ¿no? Porque en sí son dos figuras iguales, solo que están ubicando diferentes lugares en el plano. ¿Ya? Entonces no te olvides, ¿eh? Triángulos congruentes son triángulos iguales, solamente que están ubicando lugares diferentes en el plano, por eso es que reciben ese nombre, ¿ya? Y la última propiedad es la de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Cómo se explica esta propiedad? Tengo un triángulo rectángulo, observa, ABC, ¿no? Este de aquí, ¿eh? ABC. Si yo trazo la mediana relativa a la hipotenusa, o sea, desde el vértice que contiene al ángulo recto, trazo la mediana, entonces ocurre lo siguiente. Este de aquí es igual a este de aquí e igual a este de aquí. ¿Ya? Eso se cumple. ¿Ya? Eso se cumple. ¿Ya? Entonces no te olvides esas propiedades, ¿ya? Que son importantes para que podamos resolver los ejercicios, ¿ya? Profesor, disculpe una pregunta. En el teorema de la mediana, al momento de trazar la mediana a la hipotenusa, el ángulo de 90 grados también se parte en 45 por la mitad. No necesariamente, ¿ya? No necesariamente, ¿ya? Sí, tengan cuidado con eso. No necesariamente va a ser 45, ¿ya? A veces sí, a veces no, va a depender del triángulo, ¿ya? Muy buena pregunta. Son cositas que van a ayudar a hacer los ejercicios. Listo. Entonces, hasta aquí la parte teórica. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Aprovechen, por favor. Sobre los triángulos congruentes, sobre la aplicación de la congruencia, sobre los tres casos que hemos visto. Ok, entonces todo claro, ¿cierto? Ya, ahí está. Esto ya se ha grabado y se publicará en la plataforma. ¿Ya? Ahí está la definición de triángulos congruentes, que es lo que se cumple, ¿ya? Los tres casos que nos van a permitir asegurar que dos triángulos sean congruentes, ¿ya? Y aquí algunas propiedades, aplicaciones o teoremas, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a pasar ahora sí